Bueno, chiquilines, les grabo de vuelta la parte 3 que me avisaron que quedó mal. Ahí está. Bueno, entonces vamos con el video de corteza cerebral y movimiento voluntario. Estuvimos viendo hasta ahora que los movimientos involuntarios que suceden gracias a la integración que sea a nivel medular pueden ser de corte más automático. Sin embargo, los movimientos voluntarios requieren participación de estructuras superiores, encefálicas, corticales. Vamos a ver que la corteza motora tiene tres regiones, un área que se llama corteza motora primaria, un área que es la premotora y otra que es la corteza motora suplementarias. Estas áreas son esenciales para todos los movimientos motores que realizamos de forma consciente y voluntaria. Pero hay otras regiones de la corteza que también están involucradas, áreas de asociación, todas las regiones parietotemporales de asociación de información perceptiva, visual y auditiva. Desde allí la información fluye en sentido anterior hacia la parte prefrontal del cerebro, el lóbulo prefrontal, que es una región de integración que además recibe inputs del sistema límbico y por lo tanto puede integrar información relativa a las motivaciones y a las emociones en el individuo. Quería decirles entonces que la información sensorial fluye en lo que se llaman las vías ascendentes, ¿sí? Desde la periferia del organismo hacia el cerebro. Desde allí recorre de forma organizada, ¿sí? En un circuito en que la dirección de la información está bien estructurado hacia la región prefrontal. Desde allí a las regiones premotoras y suplementarias, desde allí entonces hacia la corteza primaria, y desde la corteza primaria desciende, como vamos a ver, por una serie de tractos hasta llegar a la médula espinal, que es donde ustedes recuerdan que están las motoneuronas que inervan a los músculos, o sea, en la médula están las motoneuronas responsables de la ejecución del movimiento. La corteza motora, como les decía, está compuesta por tres áreas del lóbulo frontal, se ubican inmediatamente anterior al surco central o cisura de Rolando. La estimulación de estas tres áreas, estimulación eléctrica directa, provoca movimiento en regiones particulares del cuerpo, ¿sí? La región de la corteza motora primaria es la que necesita menor inyección de electricidad y menor inyección de corriente, es lo mismo, por menores tiempos, y produce movimientos simples de algunas regiones del cuerpo, por ejemplo, de alguno de los dedos, o alguna parte de la cara, ¿sí? En fin, vamos a ver ahora cómo se mapea la región de la corteza vinculada a cada parte del cuerpo. Las regiones suplementarias y premotoras requieren inyección de corriente un poquito más elevada y por un poco más de tiempo, y provocan movimientos un tanto más complejos que se llaman movimientos estereotipados. Perdón. Por ejemplo, si se inyecta corriente en la corteza premotora, lo que se puede ver es que el individuo de repente levanta el brazo y se lo lleva la mano hacia la boca, así como un movimiento de alimentación, o levanta el brazo y se tapa la cara, así como en un movimiento de defensa. Recuerden además que como tenemos dos hemisferios, si bien solemos hablar de la corteza en singular, tenemos dos cortezas, una en cada hemisferio, ¿sí? Dos cortezas motoras primarias, dos suplementarias y dos premotoras. La premotora, como se ve acá en la figura, es más bien lateral, y la suplementaria en roja tiene una posición más bien central. Entonces, les comentaba esto de los estudios de estimulación directa, ¿sí? Que se pueden hacer en primates, también en humanos conscientes que van a ser sometidos a cirugía para ubicar y remover focos epilépticos. Este tipo de ensayo han demostrado que la activación de las neuronas de áreas concretas de la corteza motora primaria son necesarias para mover regiones contralaterales del cuerpo. En otras palabras, la corteza motora primaria presenta una organización somatotópica. ¿Qué quiere decir esto? Soma, cuerpo, y topos, lugar. O sea, que si se inyecta, se sabe, esto está mapeado, está conservado entre personas, que si se inyecta algo de corriente en esta región de la corteza motora primaria, se mueve un dedo del pie, en esta región se mueve la pierna, y vean que a medida que nos movemos hacia las regiones, ¿sí?, que están involucradas en los movimientos de las manos, hay mucha corteza,
¿sí? Involucrada en los movimientos de los dedos de las manos, también en los movimientos de todo lo que es el aparato fonatorio que nos permite producir lenguaje oral. De hecho, es tan desproporcionada la cantidad de área de la corteza dedicada a los movimientos de los dedos y de los músculos que se utilizan para hablar, que si fuésemos a dibujar o a crear una figura humana en función, ¿sí?, de la cantidad de corteza que se le dedica a estas áreas, tendría esta forma. Bueno, esta organización somatotópica y esta distribución de regiones en relación a la corteza recibe el nombre de homúnculo motor y fue descrito por Penfield y Rasmussen allá por la década de los 50 con este tipo de estudio que les mencionaba. Los registros intracraneales de neuronas de la corteza primaria permitieron demostrar que estas neuronas disparan antes de que se realicen los movimientos, es decir, la actividad de esta región es necesaria para los movimientos y no consecuencia de los movimientos. Se sabe hoy que varias regiones de la corteza motora primaria codifican distintos aspectos de los movimientos. Por ejemplo, se codifica allí la fuerza necesaria para realizar un movimiento, y acá no quiero que confundan con la fuerza que hace cada músculo en particular. Recuerden que a nivel muscular, de los músculos en concreto, son las neuronas de la médula los que se están encargando de generar esa información. En la corteza primaria lo que generamos, lo que se codifica es la fuerza necesaria por un movimiento que en general requiere varios grupos musculares en simultáneo. Incluso, como yo les decía, hacer un movimiento cotidiano como estirar la mano para agarrar el mate y cebar el agua, requiere la coordinación de distintos músculos de los brazos, de las manos, mover varias articulaciones. También se codifica en esta región de la corteza la dirección del movimiento, la distancia que hay que calcular hacia el objeto y la velocidad del movimiento. Les quiero mostrar un experimento, que en realidad es un esquema, un experimento, pero el tipo de experimento que se puede hacer para poder afirmar estos axiomas, o en realidad estas afirmaciones que hice en la diapositiva anterior. Entonces, acá. Está sacado de un libro que les dejé el link en los recursos de EVA. Como pueden ver acá, tenemos una mano, y acá en este recuadro lo que vamos a ver es el registro de la actividad de una neurona de la corteza motora primaria, ¿sí? Esta línea azul es la electricidad que produce esa neurona, y cada vez que ven una rayita es un potencial de acción, ¿sí? O sea, cada vez que la neurona dispara vamos a ver esa rayita hacia arriba acá. Lo que vamos a observar es cómo dispara esta neurona en función del sentido en el que se mueve la mano. Entonces quiero que observen cómo la mano ahora se va a mover hacia acá, está en la dirección, en realidad el sentido está marcado con grados en lo que sería este círculo, y ahora se va a mover acá en dirección 180 o hacia su izquierda, y ahí abajo vamos a ver el registro. Bueno, y vieron cómo la neurona dispara con mucha frecuencia, tiene un tren de disparos cuando la mano se mueve en esa dirección. Sin embargo, si observamos lo que pasa cuando la mano se mueve en la otra dirección, que la neurona se silencia, ¿sí? O sea que la actividad de esa neurona prepara o permite que la mano se mueva en dirección 180, pero no en dirección 0 grados, no hacia la derecha. Y acá yo estoy sobresimplificando, porque estoy hablando de una neurona, pero en realidad sabemos que son poblaciones neuronales las que están involucradas en determinar la dirección y el sentido de los movimientos. Fíjense que esta neurona también dispara cuando se mueve hacia la izquierda, un poquito hacia arriba, pero no dispara cuando se mueve hacia la derecha y un poquito hacia abajo. Y después, para sentidos intermedios, las neuronas disparan como en el medio. Bien. Contarles entonces ahora un poquito más sobre la región premotora.
les decía que distintas regiones de las cortezas motoras codifican distintos aspectos del movimiento, y la corteza premotora está involucrada en la preparación de los movimientos, ¿sí? Les quiero mostrar este experimento que se realizó, es de vuelta un esquema de un tipo de experimento que se ha realizado con primates. Entonces este primate, este monito, está mirando acá la pantalla y se lo entrenó, ¿para qué? Para que realice un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en simultáneo se registra, ¿sí? Acá en el encéfalo del mono, mientras hace la tarea, la actividad de las neuronas. De vuelta, vamos a ver acá arriba un registro de la actividad de una neurona. La línea azul es la electricidad, y cuando veamos rayitas hacia arriba quiere decir que esa neurona está disparando potenciales de acción. Entonces fíjense que este mono, ahí está el registro, se le dice acá, prepárate para mover a la derecha. Pero todavía no se está moviendo el mono está esperando una señal que le indica que se mueva. Esto es simplemente la preparación para el movimiento. Y fíjense que cuando se le dice, prepárate para mover a la derecha, hay algunas neuronas que disparan y otras que no, ¿sí? Ahí, todo esto son disparos de la neurona. Y ahora se le dice al mono, bueno, ahora sí mueve el brazo. El mono mueve el brazo y esa neurona se silencia. Bueno, la idea entonces, ahora lo vemos con el movimiento para el otro lado, es que en la corteza premotora hay neuronas cuya actividad es necesaria para la preparación de los movimientos. Ahora vamos a hacer el experimento similar, vamos a observar el experimento similar, pero esta vez al mono se le va a pedir que mueva la mano hacia la izquierda, ¿sí? Y se le dice, prepárate para mover la mano hacia la izquierda. Y hay otra célula distinta a la que habíamos visto en la parte anterior, que empieza a generar potenciales de acción, de vuelta en preparación hacia el movimiento. Está disparando todo el tiempo de la preparación. Cuando se le dice, bueno, ahora dale, movete hacia la izquierda, y el mono efectivamente se mueve su brazo hacia la izquierda, esa neurona se silencia. La corteza premotora también contiene las famosas neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas que se activan cuando el individuo realiza una acción, pero de forma muy asombrosa, cuando se descubrió esto, también cuando se observa realizar la misma acción, pero otra persona realiza la acción, ¿sí? Se descubrieron por error en un laboratorio italiano. El investigador responsable del descubrimiento de estas neuronas visitó Uruguay hace unos años y recibió una mención especial, un reconocimiento. La, la identificación de estas neuronas generó un gran revuelo, porque se postuló que de repente podía ser como parte de los mecanismos celulares que permiten la imitación entre miembros de una especie, que es tan importante durante el aprendizaje. Después se encontraron en distintas regiones, ¿sí? del encéfalo, no solo en la corteza motora, no solo en la corteza premotora, pero sin duda allí están ubicadas. Entonces acá en este esquema lo que ven es que como hay algunas neuronas que disparan cuando el simio realiza una acción, en este caso parte un maní para comérselo, pero las neuronas también disparan cuando ve que este experimentador o esta persona rompe un maní para comérselo. La corteza premotora también es sensible al contexto en que se realizan las acciones. Una misma acción puede tener sentidos distintos para la persona en función del contexto en que se realiza. Por ejemplo, en este esquema estamos observando acá, en la parte inferior del dibujo, como alguna persona va a levantar la taza que está vacía, ya no queda jugo naranja, ya no hay comida en este plato. Esta persona terminó de comer y probablemente esté levantando esa taza para ponerla en la pileta, para lavarla, ¿sí? En el dibujo de la parte de arriba vemos la misma acción, es la persona que avanza su brazo para levantar la taza, pero en un contexto distinto. Llena de café, todavía hay jugo naranja, acá hay algo de comida. Sí, probablemente la persona acá está levantando la mano para beber ese café. Fíjense cómo hay regiones de la corteza premotora que se activan de forma diferente, si frente a la misma acción en contextos distintos. Como de alguna forma la corteza premotora está codificando o está vinculada a
decodificar, entender el contexto en que se realiza una acción. Esto que ven acá a la izquierda sobre este esquema de un cerebro es la representación de cómo se vería en un experimento de resonancia magnética funcional, ¿sí? Donde se ve es como la activación de algunas regiones de corteza gracias a un aumento en el flujo sanguíneo. Bueno, la corteza motora suplementaria se activa durante las secuencias de movimientos complejos, por ejemplo, tipear en la computadora o hacer acordes en la guitarra, tocar el piano, también durante secuencias complejas, como puede de repente llevar adelante un profesional, un cirujano, otros. Y es interesante que la corteza motora suplementaria también se activa cuando ensayamos mentalmente algunos movimientos. Veamos entonces el ejemplo, cómo es esta representación de lo que sería un experimento. De vuelta, acá lo que vamos a ver es, voy a poner un poquito hacia atrás. Acá lo que vemos es la representación de un cerebro, cómo se vería bajo resonancia magnética funcional. Esta técnica que nos permite ver en una persona adentro de un escáner cómo se activan distintas regiones de su cerebro, ¿sí? Entonces, cada vez que vean un puntito rojo sobre este esquemita del cerebro es que se estaría activando esa área del cerebro, de esa área de la corteza, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a ver acá en la parte de arriba, si ven acá van a ver que este sujeto está haciendo un movimiento simple con los dedos, simplemente uniendo el pulgar con el índice, está haciendo así, y lo que se observa es una activación en la corteza motora primaria, ¿sí? Fíjense que está moviendo la mano izquierda, entonces, como es de esperar, se ve actividad en el hemisferio derecho, ¿sí? Porque recuerden que el control del movimiento de los dedos es contralateral. Ahora se le pide que haga una secuencia de movimientos más difíciles, si tiene que hacer, por ejemplo, después este de primero, después este. Y lo que se observa en el cerebro es que de vuelta se activa la corteza motora primaria contralateral, pero ahora también se activa otra región, la corteza motora suplementaria, de ambos lados, en ambos hemisferios, ¿sí? O sea, para realizar esta secuencia compleja de movimientos es necesario entonces activar ambas cortezas suplementarias. Y finalmente, se va a hacer este experimento aquí abajo, es pedirle a esta persona que se imagine que está haciendo esa secuencia compleja de movimientos que estuvo practicando en esta parte acá del experimento. Como esta persona está imaginando el experimento, se está imaginando los movimientos, no está efectivamente moviendo los dedos, no hay actividad en la corteza motora primaria. Sin embargo, fíjense cómo igual hay actividad en la corteza motora suplementaria. Esta actividad, la corteza motora suplementaria, nos permite o es necesaria, ocurre en realidad, cuando nos imaginamos movimientos. Y de vuelta es bilateral. Bueno, entonces vimos cómo estas tres regiones de la corteza motora se encargan de codificar distintos aspectos de los movimientos voluntarios que requieren varias partes de nuestro cuerpo. Ahora, esa información tiene que descender vía médula espinal hasta los músculos para poder ejecutarse. Entonces se conoce como vías descendentes porque van desde la corteza por la médula hacia los músculos, a varios grupos de fibras nerviosas que transmiten información, desde el encéfalo hacia los músculos. Bueno, está la médula y de ahí hasta los músculos. Estas fibras se organizan de una forma que está bien caracterizada. Hay dos grandes grupos de fibras, las que se llaman las fibras ventromediales, reciben ese nombre porque pasan por la región ventromedial de la sustancia blanca de la médula espinal, y las fibras laterales, que reciben ese nombre porque van como por los costados, ¿sí? de las
de la sustancia blanca de la médula espinal. Les quiero mostrar acá en este esquema entonces cómo sería la organización de estas vías y contarle algunas características importantes. Es importante que estudien bien estos tractos o estos fascículos descendientes. ¿Sí? Fascículo es un grupo de axones, de proyecciones que van juntos de forma conservada. ¿Sí? Vean que todo lo que son las vías laterales comienzan en la corteza, ¿sí? Y por eso sus nombres comienzan así. Por ejemplo, córtico espinal, ¿sí? O acá, la parte roja sería el fascículo córtico rubeal. Rubeal porque va hacia el núcleo rojo del tronco encefálico. Y el que va desde el núcleo rojo a la médula recibe el nombre de rubro espinal, porque va del rojo hacia la espina. ¿Sí? Quiero mostrarles cómo estas haces, que acá ven que son 5, ¿sí? En algún momento cruzan hacia el lado contrario. O sea, acá se están originando en la corteza derecha y en algún punto, por ejemplo, el rojo, cruza acá a nivel del núcleo rojo hacia el otro lado del tronco y desciende por el otro lado de la médula. Muy importante es que vean que están acá representado en color celeste, que es el fascículo lateral el fascículo lateral córtico-espinal o córtico-espinal lateral, que cruza acá a nivel de la protuberancia, a nivel de unas estructuras que se denominan pirámides. Por lo tanto, esta es la vía piramidal. La vía piramidal que decusa es el nombre técnico que usan los médicos para decir que cruza de lado, gobierna todo lo que es el movimiento de dedos, ¿sí? De las partes más distales de los miembros superiores y las partes más distales de los miembros inferiores. Cuando hay un daño en esta vía córtico-espinal, o el fascículo, específicamente el fascículo lateral de la vía córtico-espinal, que repito, también recibe el nombre de vía piramidal, lo que se ve resentido es el movimiento de las extremidades del lado contralateral. El fascículo córtico espinal tiene otra región, otra parte de ese fascículo que está marcado acá en azul. Vean que termina recorriendo el lado ventral, ¿sí? De la médula espinal. Eso es lo que se conoce como el fascículo corticoespinal ventral y en general se lo considera parte de las vías ventromediales. ¿Sí? Fíjense cómo la parte azul, no se cruza de lado, ¿sí? Tampoco cruzan de lado las otras vías, las vías ventromediales, que tienen origen en lo que es la región del tronco encefálico. Van a ver que acá también hay varias vías. Por ejemplo, tenemos acá el fascículo retículo espinal lateral, porque surge desde la región reticular del tronco y va hacia la médula espinal. Acá en verde, por ejemplo, tenemos el fascículo vestíbulo espinal, las de regiones de núcleos que reciben información vestibular de vuelta hacia la espina. Todos los fascículos de las vías ventromediales terminan inervando músculos más bien troncales y de las partes proximales de los miembros que están vinculados al control de la postura, al mantenimiento del equilibrio, ¿sí? Todo esto está resumido, bien organizado en esta tabla del capítulo del libro que tienen de referencia. En esta tabla van a encontrar entonces el nombre de los distintos fascículos, de dónde empiezan, dónde terminan y cuál es la función más evidente de ese fascículo, en el control de qué tipo de movimiento. Bueno, y con esto terminamos esta tercera parte de la clase, y bueno, y ahora sigue el video de ganglios basales y cerebelo. Nos vemos después.